Saludamos a nuestro tercer invitado que ya debe estar conectado. Se trata de Jorge García, subdirector general del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. ¿Cómo está, señor García? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Queremos conocer cómo avanza este proceso del censo, que parece ya una telenovela por capítulos. Lo último que se conoce es que se va a presentar de forma escalonada los resultados desde septiembre próximo. Hay sectores que aseguran que estos problemas le restan legitimidad al proceso, le restan credibilidad a las cifras. ¿Qué dice el INEC al respecto? Buenos días, bienvenido. Si enciende su micrófono, por favor. ¿Se escucha ahí? Buenos días. Ahí le escuchamos, señor García, buenos días, bienvenido. Sí, disculpe por el problema del micrófono, muchas gracias por la bondad de recibirnos. El instituto, como lo habíamos mencionado en algunos espacios anteriores, está en la fase final de la generación del Censo de Población y de Vivienda, en la fase de procesamiento, que antecede al análisis y a la entrega de resultados que está fijado para la tercera semana de septiembre, en la que se presentará prácticamente toda la información a través de principalmente un visualizador y la publicación de la base de datos, aquello que se llama como resultados escalonados. Es ya el proceso de difusión posterior a la entrega de resultados, que evidentemente tiene algunos insumos o algunos productos con valor agregado, ¿no? Estudios, análisis, boletines estadísticos, etcétera, que seguramente se irán produciendo a lo largo del tiempo los próximos meses y años. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto saludarle, buenos días. Una pregunta, digamos, que nos surge, no solo a mí, sino a todos los ecuatorianos, es con todos los tropiezos, con todos los problemas que fueron evidentes, además tuvo el censo, ¿qué tan fiables y qué tan confiables van a ser los datos que presenten, sea en septiembre, en octubre o cuando finalmente lo hagan? Los datos serán totalmente confiables. El instituto garantiza la calidad y la confiabilidad de la información. Aquellas dificultades o aquellos retos que tuvimos que enfrentar, especialmente en el momento del empadronamiento, fueron superados de manera adecuada y no se verán reflejados ni en la calidad ni en la profundidad de la información que se publique al final. ¿Por qué esta entrega escalonada? Usted dice que, o le escuché al director del INEC diciendo que los resultados se van a entregar incluso hasta el 2024, pero no se corre el riesgo que si se entrega un resultado hasta así de forma escalonada y hasta el 2024, los datos hasta esa fecha hayan cambiado y no se refleje la realidad de lo que vive el país y las dificultades que eso pueda generar para la administración misma del Estado, porque en base a los datos del censo, las autoridades locales pueden planificar sus obras, por ejemplo. La pregunta que usted plantea tiene dos espacios, ¿no?, interesantes para la discusión, la conversación y para la explicación. O sea, la primera, que tiene que ver con la entrega de resultados, que es el momento en el que el país conocerá los datos levantados durante el censo de población, es una, ¿no? Será la tercera semana de octubre. Ahí tendremos ya la información completa. La ciudadanía seguramente podrá explorar la información, los técnicos, los especialistas podrán hacer sus análisis y ahí vendrá la verdadera auditoría del censo de población, cuando los técnicos del país puedan tomar esos datos y utilizarlos de la manera como la necesitan para sus actividades. Los técnicos, evidentemente, nacionales y locales. Por el otro lado, el alcance del censo de población y de todas las operaciones de estadísticas dan cuenta del momento de levantamiento. Y conforme cambia la realidad del país, evidentemente necesitan algunos ejercicios como el de las proyecciones de población, por ejemplo. El censo, y cualquier censo, tiene una relación o es como una suerte de fotografía del momento en el que fue levantado. Y si las condiciones del país cambian, evidentemente el operativo comienza a desactualizarse a lo largo del tiempo. Por eso es que es necesario hacer nuevos levantamientos con esa periodicidad que estiran los países de cada 10 años. Yo vuelvo nuevamente al tema de la confianza que deberíamos tener los ecuatorianos a un censo que es indispensable y es fundamental para todos, creo, porque el propio director dijo que no todos los ecuatorianos fueron censados y que no todos los hogares recibieron
a las personas que estaban haciendo el censo. Entonces, a mí, permítame seguir dudando, Jorge, de la fiabilidad de los datos que van a exhibir en el resultado final. Si no llegaron a todos los hogares y no todos los ecuatorianos fueron... Carlitos, ¿a usted le censaron? No. Fíjese. A Javier tampoco. Acá estamos 5 personas, de las 5... A mí me pusieron solo el sticker, pero no me entrevistaron. Ponen el sticker en la casa, pero no le censan a Licenia. Y acá, de 5, 2 dicen, no me censaron. Ok, Alexis, la duda es posible y evidentemente ahí las preguntas son pertinentes, ¿no? Yo lo responderé más o menos de la siguiente manera. Si me queda algo flojo o algo en duda, por favor, indíqueme para poder explicarlo mejor. Uno, primero, el censo de población, el nombre completo es censo de población y de vivienda. Tomamos información de las viviendas y tomamos información de las personas. En los casos en los que no se puede encontrar a las viviendas, a las personas en el momento de la visita, y ya hemos hecho ese ejercicio al menos durante 3 veces, colocamos el sticker y garantizamos que esa vivienda fue censada. Y lo pasamos con una calificación de condición de ocupación. Vivienda censada con personas ausentes. Una de las críticas o algunos de los comentarios que hemos visto en redes sociales tiene que ver con que supuestamente censamos a los vecinos. Y ahí la explicación es relativamente sencilla, ¿no? ¿Cómo yo aseguro que una vivienda donde no encontré la puerta, no encontré a las personas, tiene personas adentro? Y la respuesta es sencilla, preguntando a quién, a la persona que tenemos en el espacio más cercano, el vecino o quizás la persona que cuida el edificio o que da el paso a las personas del edificio, etcétera. Y lo que nos sirve es para calificar esa vivienda como ocupada con personas ausentes. Este dato es súper importante al momento de recuperar la población. Si quiere le explico un poco al final. Y la otra parte de si me censaron o no, hay que entender, y lo hemos explicado de manera permanente, que los censos tienen un porcentaje o un valor de omisión, es decir, personas que no son censadas por alguna razón, porque nos rechazaron, porque quizás el censista no hizo su trabajo de manera adecuada, porque no le pudimos ubicar. Lo importante es que ese valor de la omisión, el tamaño de la población no censada, sea el más pequeño posible. Y eso explica, desde la lógica técnico-operativa, las razones por las que insistimos en regresar al territorio varias veces para poder garantizar que ese gap de población no censada sea el menor o el más pequeño posible. Cuando el censo esté publicado y cuando tengamos algunos análisis posteriores, como por ejemplo el tema de las proyecciones de población, que demorarán un poco más en publicarse, vamos a tener con mucha claridad ese gap y sabremos si esa diferencia de qué tamaño fue, y eso a la final calificará la calidad del censo, no la confiabilidad, porque a la final el censo seguirá siendo confiable, pero ese numerito va a marcar la calidad. Más uno segundo, ¿no? Que tiene que ver con la estructura de la población por edades. Es decir, esas omisiones de población, cómo se distribuyen a lo largo de las edades, que habitualmente en los censos están marcadas en las edades más pequeñas y en las edades de las personas más grandes. Señor García, si todo el proceso está bien elaborado, todo está con los datos correctos, ¿por qué el director del INEC anunció que se va a crear un comité para avalar esos resultados, más o menos? Un comité internacional, esperaríamos que sea internacional, pero entiendo que va a ser financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas y por la División de Población de la CEPAL. Es decir, estas instituciones que sí son internacionales van a proveer de recursos, pero va a ser el INE quien contrate a los técnicos que van a hacer el análisis del censo. Y allí no podría haber una especie de juez y parte, porque ustedes van a tener la potestad de contratar a los técnicos que consideren, y capaz que esos técnicos no van a decir nada malo de quien les contrata. Ahí nuevamente son 2 preguntas, o tal vez son 3. La primera, ¿por qué hacemos este ejercicio? Para transmitir una confianza adicional a la ciudadanía. Porque algo que no podemos dejar o podemos obviar es que en algunos espacios han existido críticas hacia el censo de población y de vivienda. Al interior del instituto y en la comunidad estadística nacional
tenemos la certeza de que los datos son adecuados, confiables y tienen la calidad suficiente para representar la realidad del país al momento de su levantamiento. Sin embargo, para transmitirle, además de esa tranquilidad a la ciudadanía y a las personas que han sido un tanto críticas, utilizamos esta estrategia o este elemento, que también lo usó Colombia o lo usó Brasil hace un par de semanas nada más. La segunda parte de la pregunta que usted menciona sobre quiénes serán los evaluadores, el Fondo de Naciones, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, y la CELADE, que es la oficina perteneciente a la CEPAL, tienen toda la libertad para escoger los evaluadores que crean y consideren idóneos para hacer esa evaluación. Habrá un componente claramente internacional, no porque los ecuatorianos no puedan hacer esa evaluación, sino porque el espacio de expertos o de personas que han tenido experiencia en censos de población y que no estén en el instituto es muy pequeño. Entonces hay que tomar la posibilidad de convocar a personas que estén fuera en la región, que tengan experiencia y capacidad para esta evaluación, y seguramente también tendrá un acompañamiento de técnicos nacionales independientes que podrán hacer esa evaluación de manera cabal, dividida en dos espacios, en una sola evaluación, pero con dos lógicas complementarias. La primera, mirar el operativo estadístico como operativo. ¿Qué pasó en la actualización? ¿Qué pasó en el empadronamiento? ¿Qué pasó en el procesamiento? ¿Cómo funcionaron los sistemas? Y la otra que tiene que ver ya con la verdadera calidad del dato, ver cómo se están comportando los datos a través de algunos ejercicios analíticos relacionados precisamente con este tema de la omisión o la distribución territorial de la población o la distribución territorial de las viviendas, etcétera. Estos dos componentes van a dar una visión adicional de la forma como fue realizado el censo de población, añadida a esos dos indicadores que le había mencionado rápidamente, el de la cobertura o de la omisión y la estructura de la población por edades. ¿En qué falló el censo, Jorge? Le pregunto esto porque, digamos, un proyecto tan importante que viene siendo supuestamente planificado desde 2019 y que tenía previsto entregar ya datos al país en mayo de este año y finalmente no lo van a hacer, falló en algo. ¿En qué falló? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué tipo de autocrítica hacen ustedes como INEC? Alexis, todas las autocríticas posibles, pero asegurarle que no falló en absolutamente nada. El censo tiene una complicación fruto de varios factores, pero principalmente el tema de la inseguridad, marcada en las provincias de la costa. Mire, y yo sé que usted mira números, mire los números de homicidios intencionales, de robo a personas, en el país en el 2022 y compárenlos con las declaraciones del INEC sobre dónde tuvimos aquellas complicaciones para cubrir la totalidad de las viviendas hasta diciembre del año 2022 y asómbrese, van a coincidir perfectamente. Esto hace que el periodo de recolección tenga que ser ampliado para los primeros meses del año 2023 y esos 3 meses que tiene de extensión el operativo son los que se traslapan a el proceso de entrega de resultados. Luego de que tenemos la información levantada y guardada en los nidos, el ejercicio en escritorio funciona conforme estuvo planificado, en los tiempos que estuvo planificado y sin ningún tipo de problema. Ahora si vamos a los aprendizajes hay montones, ¿no? Hay montones y muy importantes. El primer aprendizaje es que el cambio de metodología de hecho a derecho significa que tenemos que ser un poco más cuidadosos, rigurosos, o tenemos que fortalecer los procesos administrativos. Demanda la construcción de capacidades de desarrollo informático que el instituto las logra realizar en estos espacios. Nos enseña que aquellas cuestiones que habíamos planteado como ideas en el año 2010 o en el 2011 o en el 2012 funcionan y funcionan bien, que es súper importante la utilización de la cédula de identidad
si queremos garantizar estadísticas de calidad en los próximos años. El camino a seguir son los registros administrativos para poder producir estadísticas con calidad y de manera oportuna. Y que necesitamos nuevas formas de medición, especialmente en aquellos territorios donde se vuelve muy complejo ingresar de manera física para levantar la información, como por ejemplo algunos sectores de la provincia de Esmeraldas o de la ciudad de Machala o los mismos de la frontera norte. Ya en lo súper técnico también hay un montón de aprendizajes que son propios de los censos de población. Así como aprendimos en el censo 2010, como mejoramos la cartografía, ahora también tenemos aprendizajes importantes. Me estoy saltando de algo, Alexis, perdone. Y perdone también el intento de comunicar algo de una manera un poco marquetera, que no es la intención en esta conversación. También aprendimos que estos modelos de aprendizaje de máquina, que ahora se simplifican con el nombre de inteligencia artificial, pueden ser incorporados con éxito a los procesos censales, y de hecho lo hicimos para marcar la codificación de las variables de ocupación y de rama de actividad, donde tuvimos avances importantes en este proceso censal. Muchísimas gracias, señor García, por habernos acompañado. Nada más rápidamente le pregunto si los resultados de esta, no sé si es auditoría o de esta consultoría que va a hacer con este comité, ¿se conocen cuándo? ¿Con la presentación de los resultados en la tercera semana de septiembre o posterior a los resultados que van a entregar ustedes como INEC? De lo que se ha conversado con el Fondo de Población y con la CELADE, el tiempo que tendrán los evaluadores es de 3 meses para presentar sus informes. Esto les lleva a periodos un poco más extendidos, pero algunos resultados iniciales seguramente los vamos a tener al momento de la entrega de información. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, señor García, muy gentil. Gracias a ustedes, quedamos a las órdenes.